Bueno, pero el día de ayer los peruanos también despertamos a una noticia que ha generado gran expectativa y generalmente todos nos sentimos de alguna manera contentos y con la esperanza de ser beneficiados. Y es que la SUNAT anunció ayer que ahora va a haber ciertos contribuyentes van a tener el beneficio de una devolución automática de parte de su impuesto a la renta. Ahora, no es para todos los peruanos, es solamente para algunos rubros y esa es la gran pregunta. ¿Quiénes van a tener el beneficio? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo podemos saber si es que nosotros vamos a ser uno de esos beneficiados? ¿Cuándo será el depósito? ¿A través de qué? ¿Y qué necesitamos presentar? ¿Boletas? ¿O tiene que ser bancarizado? Y de alguna manera esas personas que no cumplen con la ley del buen contribuyente, pues no tienen que tener expectativas. Justamente tenemos con nosotros al doctor Fernando Segarra. Él es un abogado tributarista, especialista en estos temas del estudio de abogados Juralex. Doctor Segarra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Obviamente tenemos todos muchas preguntas que me imagino que usted las puede contestar así sintetizadamente. Por ejemplo, ¿cuáles son los rubros? De lo que entiendo, hay 5 rubros que van a poder tener beneficio a esta devolución automática. Buenas noches, Drusila, y gracias por invitarnos a este programa. Lo importante, antes de dar respuesta a la pregunta formulada, es que tenemos que tener muy claro los antecedentes de este episodio. La SUNAT en el año 2017 motivó por primera vez en el Perú la intención de planificar la devolución de impuestos de pago en exceso. Para esto estableció evidentemente condiciones. ¿Por qué? Porque lo que se busca es incentivar la formalización de los gastos y poder así también formalizar los tributos que lamentablemente siempre buscan evadirse. Sí. Entonces, dentro de ese contexto se establecieron algunas pautas. Una de ellas, por ejemplo, es que se premiaba a la persona que lograba arrendar una vivienda o subarrendar la misma para vivienda, pero con una condición de que se exija el comprobante de renta de primera que el arrendador tenía que pagar en el Banco de la Nación para poder accesar a este beneficio tributario. Es decir, si yo no he pedido durante todo el año a mi arrendador este comprobante de pago, de retención de renta de primera, simple y llanamente no voy a poder ser beneficiado con esta deducción del 30%. Entonces, si yo estoy alquilando, arrendando un departamento, una oficina, sea lo que sea, un local comercial, y yo le pago directamente en su mano, cash, al dueño de este lugar, no tengo beneficio porque no tengo ningún comprobante. Solamente, efectivamente, pero con una precisión, solamente aplica para rentas de personas naturales. O sea, no para locales comerciales. Ok, ¿ya? Entonces, para una vivienda. Exacto. Listo. En segundo lugar, también se incentivó el que se premiara la deducción hasta el 30% para aquellas personas que tenían consultas médicas o tratamientos médicos, pero con la condición de que el médico que los trate emita un recibo de honorarios electrónico. Pero también la segunda condición era que la forma de pago sea bancarizada. Es decir, utilizar una de las 11 formas que la SUNAT permite, desde un cheque de gerencia, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, para que justamente quede registrado. Exacto. Si yo tengo la posibilidad de acercarme a un médico particular o estando en una clínica, esta persona me pueda atender y me emita un recibo de honorarios, primera condición lograda, pero la segunda era que la persona bancarice su operación económica. Que no sea en efectivo. Exacto. ¿Qué pasaba si no lo bancarizaba? Simple y llanamente perdía también nuevamente ese 30%. ¿Y eso es para cualquier atención médica de cualquier especialidad? Es buena la pregunta que haces, Drusila. Efectivamente, era para cualquier actividad médica con la condición de que sea un médico el que emite el comprobante, no para facturas, no para boletas. Ok. ¿Ya? La tercera condición para poder ser beneficiario de una deducción, y esta era la más importante, era si yo me animaba a comprar y mediante un crédito hipotecario, obtener una vivienda, mi primera vivienda, para poder deducir el 100% de los intereses como consecuencia de ese pago que se ha hecho por esa hipoteca contraída. Pero la condición era que se bancarice y que sea con una entidad del sistema otorgado por la SBS. Es decir, debe estar esta entidad financiera registrada en la SBS. No era un crédito hipotecario de una persona natural o de otra entidad. ¿Y el banco debe emitirle al contribuyente algún documento que demuestre que ha pagado esos intereses bancarizados? ¿Cómo podemos recibir ese documento para presentarlo a la SUNAT? Justamente ahí viene el trabajo de la SUNAT. Este incentivo que se hizo ha sido porque todo está electrónico, es decir, todo está conectado. Los pagos que se hacen, evidentemente los ITF registran también las operaciones bancarias,
el pago que se hace en planillas o en locación de servicios, todo comienza a incentivarse electrónicamente para tener un control fácil de ingreso y egreso. Entonces, nosotros como contribuyentes, en principio no tenemos que hacer nada, se está haciendo automáticamente. La SUNAT ya tiene esa información que nos va a deducir o que nos va a devolver. Es correcto. La condición, por eso, era que todo esté desarrollado correctamente de acuerdo a los lineamientos en el ejercicio contable 2017. Okay. ¿Qué ocurre si es que trabaté una remodelación de mi casa, aumenté un piso más? Eso no es válido. ¿Ya? Okay. Solamente era para crédito hipotecario de mi primera vivienda, no de la segunda. Ok, ¿ya? Perfecto. El siguiente incentivo que sacó es que también permitía la deducción de impuestos para que, si es que una persona comenzaba a tener de repente relaciones comerciales con un arquitecto, con un abogado, con un economista, con 13 profesiones que se define en la SUNAT, entonces también era posible, bajo la misma modalidad de hablar de la emisión de recibo electrónico y la bancarización del pago, también podías tener acceso hasta un 30%. Pero ¿cómo sería esa relación? Por ejemplo, yo tendría una relación con un arquitecto porque queremos hacer una remodelación. ¿Cuál sería esa relación con ese tipo de por ejemplo, con el caso de abogados, por servicios profesionales para un litigio, okay, ¿no? Por ejemplo, para el caso de lo que es un economista, un proyecto de inversión. Por ejemplo, para el arquitecto también de un proyecto de una casa de futuro, que uno quiere tener la primera hipoteca. Siempre, ¿no?, y cuando sea bancarizada. Así es. La condición siempre es que sea bancarizado. Okay. Igualmente se facilitó a las personas que tenían trabajadoras del hogar poder deducir las aportaciones que han sido realizado en el año por e-salud. Pero ¿qué pasa si es que yo no he seguido estos temas? Claro. Había una condición más, que estos contribuyentes tengan la condición de habido y activos. Es decir, si en el ejercicio 2017 estas personas que hicieron operaciones comerciales con una persona natural no tienen la condición de habido o activo, simple y llanamente también perdían ese derecho de deducción. Entonces, toda esta información la SUNAT la tiene. Okay. Entonces, cuando se comenzó a pedir el tema de la declaración jurada para trabajadores o locadores de cuarta o trabajadores de quinta que están en planilla, ha salido una ley recientemente aprobada por el Congreso que le dice, un momentito, SUNAT, tú tienes toda la información, no hay necesidad de hacer ninguna declaración, lo único que tendría que hacer el contribuyente es tramitar su clave SOL para poder justamente, si así lo desea, ver y hacer su declaración jurada. Es decir, la declaración jurada ha quedado de forma facultativa con esta ley, porque la SUNAT tiene toda la información electrónica para poder saber quién ha sido beneficiado con esta deducción. Ahora, supongo que tenemos varios televidentes que no están seguros si pueden ser beneficiarios de esta devolución. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿A dónde podemos ingresar? ¿Qué necesitamos? Entrar a la página de la SUNAT. ¿Qué necesitamos? Nuestro DNI, nuestra clave SOL. ¿Cómo podemos saber ahora mismo, entrar al internet y decir, ¿seré que yo voy a ser un beneficiado o no? ¿Cuáles son los mecanismos? La primera condición es tramitar su clave SOL. Es la primera condición, y eso que hasta el 2015... los trabajadores que dependían o que estaban en planilla no tenían esa vinculación con la SUNAT, por ejemplo, porque todo el empleador lo declara y ellos paraban ajenos al tema. Pero a partir de 2017 ha sido interés también, porque ellos también pueden deducir, no importando el monto económico que estén percibiendo en planilla. Entonces, la primera condición es, el único trámite real que van a hacer físico es acercarse a la SUNAT a tramitar su clave SOL por única vez. Si es que no lo tienen ya. Si es que no lo tienen ya. Y si por A o B pierden alguna clave, pueden cambiarlo con su clave SOL. ¿Cómo lo hacen? Entrando a la página web de la SUNAT, sunat.gov.pe, y entra a su clave SOL, se loguean con la clave SOL y automáticamente entran, y ellos, si desean saber si son beneficiarios, pues declaran, hacen su declaración jurada y automáticamente la SUNAT les va a informar si tienen una devolución o no tienen una devolución. ¿Y de cuánto? Y de cuánto. No olvidemos que el tope máximo es hasta 4 UITs, es decir, 12.150 en promedio. Que es un montón de plata. Así es, para los beneficiados. Y por último, esta devolución dicen que es automática. Entonces, ¿en cuánto tiempo después de presentados nuestros impuestos de este año, nuestra declaración jurada, o sea, cuándo vamos a ver ese dinero devuelto? ¿Llega a nuestra cuenta bancaria? ¿Cómo lo recibimos? ¿Recibimos en cheque? ¿Ya se ha dicho? Sí, qué buena pregunta. Efectivamente, la forma de devolución está establecida a partir de abril, ¿no? Para que se esté buscando, la SUNAT que espera que febrero o marzo se hagan las declaraciones juradas. Exacto. Y
a partir de abril empieza la devolución. Sin embargo, puede darse el caso de que una persona, al recibir la notificación de que ha sido beneficiado con una devolución, esté insatisfecho, considere que lo que le han deducido es insuficiente. Okay. Entonces lo que puede hacer a partir de mayo es pedir que la SUNAT rectifique aquello que le está devolviendo y poder iniciar y hacer valer su derecho en la vía administrativa para poder hacer la evaluación y una reconsideración mediante un recurso de reclamación o apelación de ser el caso si es que este resulta impugnado o declarado nulo, ¿no? 2. Lo importante acá también es que la devolución puede ser en la cuenta del mismo contribuyente o vía también una orden de pago que se generará para que pueda ser beneficiado. ¿Y cómo sabemos se le va nosotros? A comunicar vía buzón o casilla electrónica a su clave SOL asignada, ¿no? Perfecto. Bueno, doctor, la verdad que una buena noticia dentro de todo para todos nosotros. Ya nos sentimos como que en el primer mundo, ¿no? Que las cosas empiezan a cambiar en ese sentido. Estamos seguros que cualquier duda que puedan tener entonces nuestros televidentes, aunque ha quedado clarísimo entonces cómo van a funcionar las cosas, pueden entrar entonces a la página de la SUNAT, pongan su clave SOL o su DNI o vayan a tramitar su clave SOL y ahí verán si ustedes son beneficiarios de esta devolución. Muchísimas gracias, doctor Segarra. Sí, si quiere cerrar con algo. Sí, solamente 2 comentarios importantes. El primero es que los contribuyentes deben tener claro de que lo que han perdido en el 2017 y no han podido hacer esta actividad de manera ordenada, tienen el 2018 para poder hacerlo e incentivar así la formalización de todas las operaciones económicas, porque lo que queremos es un país formalizado, como los países del primer mundo, donde no tienen que llamarte para decirte que te van a devolver un impuesto. Cualquier consulta de nosotros, como el estudio de abogados Juralex, encantado de hacerlo al 993526938. Bien, doctor, muchísimas gracias y por supuesto, sí, esto va a ayudar a formalizarnos y es un incentivo para hacerlo. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado acá. A ti más bien, muchas gracias. Bueno, y ahora tenemos que seguir con otras informaciones.